Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original, por favor apoyar al autor original para que siga subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 4. Capítulo 3. Entre la luz y la oscuridad, los supervivientes, sean quienes sean y sean, comparten una sola cualidad. Es lo que les permite superar o escapar de un peligro extremo, y también es lo que les permite afrontar la adversidad. Y eso es, simplemente para hacer todo lo posible sin importar la situación en la que se encuentren. Era una habilidad que Dante, hijo de Esparda, tenía en camiones. Lo había apoyado durante toda su vida, y este nuevo y extraño capítulo no fue una excepción. En un mundo completamente diferente al suyo, por no mencionar totalmente desconocido, estaba haciendo lo que siempre hacía: aprovechar la vida al máximo. Y justo en este momento, eso significaba hacer peso muerto. Doblando las rodillas y las caderas, agarró la barra de 8 centímetros de diámetro que había sido construida a medida para él. Había descubierto muy rápidamente que el equipo utilizado por el resto del personal y los estudiantes no sería suficiente para él. Y entonces, le hizo una solicitud a Ozpin. Considerando algunas de las cosas ridículamente extravagantes y caras por las que el director había pagado a lo largo de los años, no parecía extravagante en absoluto. Y así, una barra y platos hechos de un metal especial ultradenso, junto con otros equipos similares, que le permitieron al legendario Devil Hunter hacer algo que no había hecho en décadas. Entrenar uno. El peso actual en la barra era de 2000 toneladas. Dante, por supuesto, no pensó en términos de números. Era solo una fracción de lo pesado que se había sentido al golpe de la estatua del Salvador falso, en otras palabras, no mucho. Por supuesto, por más generoso que pudiera ser Ozpin, pedirle que construyera un coloso de piedra más grande que un edificio solo para que Dante pudiera encender una bomba era demasiado. Así que, siempre adaptable, había decidido hacer muchas repeticiones. Al permanecer en su forma humana y hacer cientos de repeticiones en cada ejercicio, Dante en realidad estaba viendo algunos avances. Apretando su agarre, arrancó la barra del suelo, poniéndose de pie y bloqueando la parte superior. Lentamente, lo bajó y luego volvió a realizar el movimiento. Después de varios minutos más de esto, finalmente se detuvo, satisfecho. Exhalando, se acercó al banco y se agarró una toalla, secándose el sudor que había hecho. Mirándose al espejo, asintió con aprobación. La genética demoníaca junto con la lucha casi constante lo habían mantenido en gran forma de todos modos. Pero tenía que admitir que le estaban gustando los cambios del entrenamiento con pesas regular. Por supuesto, comer limpio en lugar de subsistir con una dieta de pizza y helado también ayudó. Era más delgado, cada uno de sus músculos estaba más definido, mientras que sus brazos, piernas, espalda y pecho eran más gruesos. Nada mal, dijo, dando vueltas a una botella de agua en su palma un par de veces sin mirar, antes de abrirla y tomar un sorbo. Sintiéndose vigorizado, reanudó su entrenamiento, pasando al siguiente movimiento compuesto, dominadas con peso. Mientras se abrochaba el cinturón con las pesas adjuntas y estiraba la mano para agarrar la barra, recordó mentalmente los acontecimientos del último mes. En el frente de la investigación, había trabajado con Roman Torchwick en otro atraco, durante el cual también había conocido al misterioso socio del hombre, Neo. Era demasiado pronto para empezar a presionar para obtener más información. Pondría demasiado nervioso al criminal. En este momento, el mejor movimiento era esperar y observar. Contrariamente a la creencia popular, Dante en realidad podía ser bastante paciente cuando lo necesitaba. Además, el dúo fue bastante entretenido. En el otro lado de las cosas, estaban sus estudiantes. Honestamente, y Dante nunca antes había pensado que esto fuera siquiera una posibilidad, disfrutaba enseñando. No le habría gustado tanto si fueran clases regulares en una escuela regular en su mundo natal. Pero una escuela para cazadores rudos. Y una clase en la que enseñó a la gente a patear traseros. Estaba en su elemento. Los estudiantes de Beacon habían resultado en su mayoría ser hábiles, así como aprendices rápidos e intuitivos. Al igual que el propio Dante. Y así, la mayoría de sus preocupaciones sobre cómo les iba a impartir conocimiento se habían disipado.
Mientras realizaba impecablemente sus dominadas, planeó con anticipación las lecciones del día. Había algunas cosas interesantes con las que quería empezar desde hace un tiempo, y era el momento adecuado. Supongo que me siento motivado. 6. Mientras tanto, en otro mundo. Vergil frunció el ceño. Se está burlando de mí. Lo sé. 10. ¿Estás seguro de que no estás paranoico? Preguntó Nero. Oh, estoy bastante seguro. Estoy bastante seguro de que voy a apuñalarlo. Dicho esto, Darkslayer redobló sus esfuerzos en la búsqueda de formas de encontrar a qué mundo había sido transportado su hermano 3 de vuelta en Remnant. Sin embargo, Dante permaneció bastante inconsciente de tales acontecimientos. Terminó el resto de su entrenamiento y decidió regresar a su habitación para ducharse. En el camino, se encontró con una cara familiar. Alto, un poco desgarbado, con el pelo rubio, el chico iba vestido con todo el equipo de batalla, portando su espada y su escudo. Siempre jovial, Dante lo saludó con la mano. Oye, Jaune Ark, no. Él había tenido tiempo de aprender los nombres de sus estudiantes. No habría incidentes embarazosos aquí. Por supuesto, el júbilo de Dante no podía ser igualado por el propio Jaune, que se parecía un poco a un niño al que habían atrapado con la mano en el tarro de galletas. La inconfundible expresión de preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo, pero aquí en su rostro no pasó desapercibida para el débil Hunter. Parece que está en camino de entrenar un poco. No fue realmente difícil ver lo que estaba pasando aquí. En el mes que había pasado enseñando los primeros años, Dante había aprendido rápidamente que Jaune era diferente de sus compañeros, ya que no tenía experiencia en combate. Los otros, de una forma u otra, eran luchadores entrenados que tenían dominio sobre los conceptos básicos y una considerable experiencia en combate. Muchos de ellos también habían estado en peleas reales. En contraste, Jaune apenas sabía cómo sostener su espada y su escudo. Era obvio que no había entrenado mucho su cuerpo y apenas podía mantenerse al día con sus compañeros físicamente. Casi todos los entrenamientos en los que estuvo, terminó siendo derrotado. Mal. ¿Por qué hay un tipo así aquí? Dante no pudo evitar preguntarse eso. Cazando demonios. Cazando Grimm. Profesiones peligrosas. ¿Por qué alguien sin poder ni entrenamiento llegaría a un lugar donde la gente arriesgaba sus vidas? El débil Hunter lo sabía demasiado bien, por supuesto. Uno pelea si tiene una razón para pelear. Jaune perdió todos los entrenamientos en los que estuvo, pero Dante había notado otro detalle. Uno que la mayoría de los compañeros de clase del chico se habían perdido. Siempre se puso de pie. Y nunca se retractó de un desafío. Esa no era la actitud de alguien que había terminado aquí por error. Hábil o no, Jaune había venido aquí por elección. Y toda la fuerza comenzó con la elección. El profesor Dante, no esperaba verte aquí, tartamudeó el chico. Solo Dante está bien, respondió. ¿Estás en camino de recibir un entrenamiento en solitario? Jaune vaciló un momento y luego asintió. No tenía sentido ocultarlo. Luego se preparó para la mirada que recibió de todos los demás maestros y de la mayoría de los estudiantes. Esa mirada de juicio silencioso. Diciendo, sin una palabra, que sus esfuerzos no importarían. Negarse a reconocerlo. Compadeciéndolo. Sí, lástima. Esa era la palabra que estaba buscando. Esperó esa mirada. Pero no lo entendió. En cambio, Dante asintió. Sí. No hay maestro como uno, dijo, sorprendiendo a Jaune. Después de todo, realmente no hay un sustituto para los propios esfuerzos, ¿verdad? Jaune miró hacia arriba, más que un poco sorprendido. Tal vez fue porque Dante realmente no se comportaba como un maestro típico. No trazó algún tipo de límite arbitrario entre él y sus alumnos. Por encima de todo, no habló con nadie. Lo hizo real, de una manera que era rara. Y en ese momento, pudo romper los muros de autodesprecio y desconfianza que Jaune había construido. Sí, respondió el chico. No lo hay. Siguió un breve momento de silencio. Oye. Esa espada tuya. ¿Tiene nombre? Crosiamors, respondió Jaune, ligeramente sorprendido por la pregunta. ¿Te importa si lo siento? Los ojos de Jaune se abrieron un poco. Esta no era una solicitud que hubiera recibido desde que salió de su casa.
Incluso Ruby solo había querido ver qué arma tenía. No lo aguanté. Se sorprendió al descubrir lo protector que era con la espada. Ahora que se trataba de eso, se dio cuenta de que sería muy reacio a dárselo a alguien. Pero algo en Dante le hizo confiar en el hombre. Desenganchó la hoja, junto con su vaina móvil, y se la entregó al hijo de Esparda. La habilidad innata de Dante para entender un arma con solo sostenerla entró en vigencia. Su energía demoníaca fluyó hacia Crocia Morse, sintiendo su mecanismo, junto con detalles minuciosos sobre su peso, longitud y equilibrio. 9. Desenvainarlo mientras lo transformaba, agarró el escudo en su mano izquierda y la espada en su derecha. Moviéndose con perfecta facilidad, sin siquiera dejar caer la toalla sobre su hombro, se dejó caer en una postura baja y protegida, con el escudo levantado y la espada nivelada hacia adelante justo encima de él. Jaune vio la postura y supo de inmediato que tenía 0 aberturas. El escudo de Crocia Morse estaba perfectamente posicionado para proteger todos los signos vitales de Dante y exponer solo sus ojos y la parte superior de su cabeza. Pero intentar ir por eso inmediatamente te contrarrestaría con un golpe de escudo, y luego te atravesaría con una espada. Dante hizo exactamente eso, demostrando un bloqueo de escudo clásico, seguido de un combo de empuje y corte por encima de la guardia, terminando con una parada que habría usado el escudo para derribar el arma de un enemigo, abriéndolos para un bombardeo rápido de rayos de lo que parecía a los ojos de Jaune como millones de puñaladas. El joven Arg lo miró asombrado. En realidad, nunca había visto pelear a su padre o abuelo. Pero de alguna manera, imaginó que así se veía el combate al estilo de Arknight en su forma más pura. Dante transformó el arma de nuevo a su forma restringida y la enfundó antes de devolvérsela al chico. Crocia Morse, dijo. Es una buena espada y un buen escudo. Escuchar eso llenó de orgullo a Jaune. Pero también tenía una sensación de agridulce. Siempre había sabido que su familia era legendaria. No necesitaba un recordatorio. Cada día que vivía le decía que aún no se había hecho digno de su legado. O eso pensaba él. A veces, todo lo que se necesita para cambiar todo es que una persona crea en ti. Oye. Estaré entrenando en la sala de combate mañana por la mañana a las 6. Siéntete libre de unirte a mí. Con esas palabras, Dante se alejó, dejando a Jaune boquiabierto. Toda su vida había estado alejado de los entrenamientos. En parte por distracciones. En parte por sus padres. En parte por el hecho de que nunca nadie lo había tomado realmente en serio. Su familia nunca había querido que se convirtiera en cazador. Por supuesto, eso no fue una excusa. Si uno realmente quiere, encuentra la manera. Podría haber entrenado si realmente hubiera querido. Pero no lo había hecho. Hasta que todo se redujo a una única e increíblemente precipitada decisión. Había llegado al punto en que no podía ver pasar sus sueños para siempre. Así que había conseguido falsificar sus transcripciones y se había infiltrado en Beacon. Había asumido que, una vez que llegara allí, aprendería sobre la marcha. Por supuesto, la realidad era diferente a la que había imaginado. Pero ahora, alguien le había dado una oportunidad. Un verdadero cazador le había pedido a Jaune que entrenara con él. Jaune tenía la sensación, y realmente esperaba tener razón, de que el verdadero significado de Dante era que se estaba ofreciendo entrenarlo. Si un guerrero de su nivel lo entrenara, le mostrara el camino, entonces, podría tener una oportunidad. En cuanto al propio Dante, se preguntó por qué exactamente hizo lo que acababa de hacer. Él se encogió de hombros. De todos modos, estoy entrenando por las mañanas. Bien podría ayudarlo un poco. No lo pensó demasiado. Ese no era su estilo. Media hora después, estaba en el comedor, desayunando. A lo largo de su mes en Beacon, se había familiarizado bastante con la mayoría de los profesores, al menos a nivel superficial. Esto, hasta cierto punto, había sofocado algo de la emoción que lo rodeaba, aunque la gente todavía sentía bastante curiosidad por él, dado que su pasado era bastante desconocido, salvo algunos detalles muy vagos. En general, sin embargo, fue más o menos aceptado como miembro de la facultad. Por supuesto, hubo algunos que se mantuvieron bastante duros en su valoración de él, y reconoció los pasos de una de esas personas que se acercaban a él. Sin embargo, no dio señales de haberlos escuchado. Siempre le molestaba tener que llamar su atención. Ejem.
Se volvió lentamente para mirarla. Buenos días, dijo alegremente, ignorando la vena crispada en su sien. Gran día, ¿no? De hecho, respondió Glinda Goldwitch. A diferencia de Crow, Dante podía permanecer impecablemente cortés en su discurso, mientras hacía todo lo posible para irritarla. Y chico, funcionó. Respiró hondo, teniendo pensamientos tranquilizadores. Este hombre era un coqueteo descarado, un rebelde, un peligro para la propiedad y un problema generalizado. No podía permitirse el lujo de quedar atrapada en su órbita y jugar con sus juegos. Manténlo directo y no pierdas la calma, se dijo a sí misma. Hay una misión que requerirá su participación, dijo en voz alta. Dante terminó la tortilla que estaba comiendo, su interés despertó. Escuchar que tenía una misión fue el mismo sentimiento, ya sea que estuviera en Beacon o en casa en Devil May Cry. ¿Cuál es el trabajo?, preguntó. Glinda, un poco sorprendida de que no estuviera bromeando más, elaboró. Algunos de nuestros estudiantes irán a misiones hoy. Es parte de su capacitación, por lo que obtienen algo de experiencia práctica en el campo. Todos están capacitados y los de segundo año son bastante capaces de manejar carreras de rutina por su cuenta. Sin embargo, esto no es una carrera de rutina, terminó Dante. No del todo, asintió Glinda. Es decir, elegimos algunas situaciones un poco más difíciles esta vez. Necesitamos que nuestros estudiantes estén preparados para ellas. Sin embargo, dada la dificultad, necesitarán estar acompañados por un cazador. Dante asimiló la información. Por lo que había dicho, parecía que estos niños eran de segundo año. Obviamente, Dante los cuidaría durante su misión. Ese era el trabajo. ¿Segundo año, eh? Hasta ahora, Dante solo había enseñado los primeros años, aunque algunos de los estudiantes mayores se habían acercado y hablado con él. Bueno, es una oportunidad para ver cuánto crecieron en un año, pensó. Le daría la oportunidad de comparar el crecimiento de sus estudiantes con aquellos que tenían un año de experiencia más que ellos. Suena divertido, dijo. He estado buscando una oportunidad para estirar las piernas. Hacer ejercicio estaba bien, pero no había nada como una pelea real para hacer que la sangre bombeara y algo de emoción en la vida. Tenía duelos de entrenamiento con sus estudiantes de vez en cuando, pero siempre se limitaba en gran medida a esos. Por lo menos, no necesitaría reprimirse en la misma medida contra Grimm. Esta no es una oportunidad para que usted haga un alboroto, dijo Glinda bruscamente. Ella era más que consciente de sus habilidades, así como de su amor por la lucha. Si usted se ocupa de todo, ellos no aprenderán nada de esto, y una valiosa oportunidad se habrá desperdiciado. No la aproveche. Había una sorprendente cantidad de emoción escondida detrás del tono normalmente estricto de la mujer, y Dante se dio cuenta de inmediato. Ella no actuó de esta manera cuando se trataba de todos los estudiantes. Dante sabía que ella estaba enseñando el mismo tema que él. Combate. Ella debe ser la que enseñe los de segundo año. Él sonrió. Estás muy apegado a tus estudiantes, ¿no? Él dijo. Ella se sobresaltó un poco. No habría sido extraño para él saber que ella enseñaba en segundo año. Pero él fue sorprendentemente perceptivo cuando se trataba de cómo se sentía ella sobre el equipo que se suponía que debía acompañar. Sacudiendo la cabeza, se recuperó. El equipo XP tiene mucho potencial. Creo que pueden convertirse en grandes cazadores. Interesante. Dante observó cómo su rostro cambiaba cuando hablaba de ellos. Fue una gran diferencia ver tanta preocupación en ese rostro severo. Le gustó. De todas las cualidades que tenían los humanos, la capacidad de preocuparse unos por otros ocupaba un lugar destacado en lo que Dante valoraba. Sin embargo, de ninguna manera iba a decir eso en voz alta. Manteniendo su personalidad de aparente indiferencia y completa confianza, respondió. Bueno, estarán bien. Me aseguraré de que cacen bien y luego los traeré de vuelta sanos y salvos. Una vez más, Glinda se sorprendió de lo cooperativo que estaba demostrando ser el cazador de demonios. Aún así, ella no se estaba quejando. Ahora, si ella pudiera escapar de aquí antes de que él hiciera una de sus bromas. Supongo que incluso los Doms tienen su lado suave, ¿eh?
5. La vena tintineante en su sien estalló, y se dio la vuelta, balanceando su fusta, que encontró solo una especie de extraña energía roja, que era todo lo que quedaba donde Dante había estado un momento antes. Terminado con el desayuno, la saludó desde el otro extremo del pasillo. «Nos vemos». «Maldita sea, Dante». Los estudiantes presenciaron así la visión inusual de Glinda Godwich perdiendo los estribos. Poco tiempo después, el equipo XV estaba esperando cerca de una de las muchas cabezas de toro atracadas en el propio hangar de Beacon. «Entonces, el nuevo maestro es el que viene con nosotros en este, ¿eh?» La líder del equipo, Coco Adele, golpeó su pie mientras esperaba, moviendo el arma sostenida en una mano en forma de bolsa. No estaba muy segura de qué pensar de la nueva incorporación a la facultad de Beacon. Los de segundo año nunca habían tenido clases con él, por lo que ella no había tenido la oportunidad de verlo en acción. Dicho esto, los primeros años estaban entusiasmados con él. «Bueno, podemos ver si está a la altura de las expectativas», comentó Fox mientras se apoyaba en un pasamanos. Yatsuashi permaneció en silencio, al igual que Velvet, aunque por diferentes razones. Habiendo hablado varias veces con el equipo Rubí, había escuchado cosas buenas sobre el maestro, pero también había llegado a la conclusión de que su metodología era muy poco ortodoxa. No había forma de saber todavía cómo se traducía eso en trabajo de campo, pero estaba un poco nerviosa. No tuvieron que esperar más. «Hey. Supongo que ustedes son los niños con los que estoy acompañando». Se volvieron para ver a un hombre de rojo acercándose a ellos. Dante caminó hacia ellos con un salto característico en su paso. «Bueno, ciertamente le va bien en el departamento de apariencia», susurró Coco 5. Dante la escuchó, por supuesto, pero fingió no hacerlo. En este punto, se había acostumbrado a comentarios como este de los estudiantes de Beacon 3. «Supongo que vivir en una especie de mundo postapocalíptico libera muchas inhibiciones, ¿eh?» Sacando el pensamiento de su cabeza, observó a los estudiantes a los que se suponía que debía acompañar. Parecían lo suficientemente capaces. Aún así, después de leer el informe de la misión, tuvo que admitir que lo más probable es que lo pasen mal allí. Sin embargo, tuvieron que abordarlo con una actitud positiva. «Correcto. No tiene sentido quedar separado. Pongamos este espectáculo en la carretera». Con eso, abordaron el toro, que procedió a despegar llevándolos hacia su destino. Mientras viajaban, el equipo XV siguió lanzando miradas al misterioso maestro. «No puedo leerlo», dijo Fox. Sin embargo, algo en él es diferente. Sin que el chico lo supiera, ese era simplemente su sentido del olfato, afilado por necesidad, al darse cuenta de que el olor de Dante no era del todo humano. Su dispositivo de sonar, por supuesto, no pudo detectar su diferente composición y estructura genética. Y el propio Fox, sin darse cuenta de la existencia de demonios y, por extensión, medio demonios, no podía entender bien qué significaba la ligera diferencia de olor. «Sí, es complicado», coincidió Coco. Siguiendo los rumores, ella básicamente había estado esperando una versión masculina mayor de Jan, pero definitivamente ese no era el caso. Después de disfrutar de la vista desde la ventana por un rato, Dante se acercó y se sentó cerca del equipo. Fue una buena idea conocer a aquellos en los que Glinda pensaba tanto. «Esta no es su primera misión, me han dicho», dijo. «Así es», respondió Coco con orgullo. «Somos 3 victorias contra 0 derrotas». Dante asintió. Tenía perfecto sentido. Glinda Godwich no habría hablado tan bien de ellos si no hubieran sido capaces. «Tengo una pregunta, enseña», continuó la fashionista. «¿De dónde eres?» «Hace mucho tiempo, y una galaxia muy, muy lejana», respondió Dante, celebrando mentalmente el hecho de que le habían dado la oportunidad de usar esta línea en particular. 14. El equipo XV parpadeó. «Es una broma», dijo el cazador de diablos. «Él está bien en mi libro», dijo Fox, dando al resto del equipo un pulgar hacia arriba. Coco puso los ojos en blanco. Empezaba a comprender por qué a Jan le gustaba el cazador de demonios. Tenían un sentido del humor similar. «Tengo la sensación de que pensaste que algo me debería ofender», dijo Dante. «De ninguna manera, solo estás imaginando cosas». «Bien. Bueno, es la primera vez que veo lo que pueden hacer los de segundo año en esta escuela. Impresióname ahí afuera».
Yatsuashi frunció el ceño levemente. El hombre parecía demasiado alegre para ser un cazador profesional. Koko, por otro lado, sonrió. Oh, te quedarás impresionado. Créeme. Dante se volvió hacia los dos miembros que no habían dicho nada hasta ahora. Ya había notado las orejas de Velvet, signos de su herencia fauno. La existencia de Faunus le había resultado interesante. Había leído sobre ellos en la historia que Glinda le había contado. Y también había notado varios en Beacon. Había uno en la clase de primer año que enseñó, Blake Belladonna. Sin embargo, ella mantuvo ese hecho en secreto. Y en la ciudad, notó que había varios otros fauno que también mantenían oculta su verdadera naturaleza. Dado lo que había leído en el texto de historia, esto no era sorprendente. Aún así, hubo muchos que revelaron su herencia fauno con orgullo, a pesar de las dificultades que enfrentaron. Quizás fue una forma de mostrar solidaridad, defender sus derechos. Hizo que Dante se preguntara, ¿y si hubiera un mundo en el que no tuviera que mantener en secreto su propia herencia demoníaca? Improbable. Vergil, Nero y yo estamos entre un pequeño número. No somos tantos como Faunos II. También estaba el hecho de que la humanidad ignoraba en gran medida la existencia de demonios. Debido a que estaba perdido en sus pensamientos, terminó mirando fijamente a Velvet durante un segundo demasiado tiempo, lo que provocó que la tímida chica apartara la mirada. Ella todavía no sabía muy bien qué pensar de él. Y toda una vida de duras experiencias le había enseñado a desconfiar de los extraños. Aún así, con su equipo alrededor, no tenía miedo. Dante, notando su mirada desafiante, se dio cuenta de que sin saberlo había hecho algo para ponerla a la defensiva. Volviéndose a los otros miembros, decidió que era mejor cambiar de tema. Bien, repasemos el escrito una vez. Normalmente no era así como operaba. Como cazador de demonios, la mayoría de sus trabajos habían sido en solitario. Hubo momentos en que Trish o Lady habían trabajado con él en visiones, pero él tenía una relación mucho más informal con ambos y confiaba en sus habilidades. Oh, sí, también hubo algunas veces que trabajó con esa mujer Bayonetta, pero ella y Dante nunca se habían metido en una situación sabiendo que se encontrarían. Simplemente terminaban reuniéndose cada vez que sucedía y encontraban objetivos comunes. Dado lo inmensamente poderosa que era, no tenía necesidad de preocuparse por ella. Sin embargo, esto fue diferente. Tenía que traer a estos niños a la escuela, a salvo. Lo mejor es asegurarse de que supieran cuál era el objetivo. El resto del viaje pasó con ellos discutiendo la misión. Llegaron a la zona de caída muy pronto y se bajaron una vez que tocó tierra. Este también era el punto de extracción, y debían regresar aquí para que los recogieran una vez que terminara el trabajo. Cuando el avión se fue, los 5 avanzaron. Delante de ellos se encontraba la puerta amurallada de una aldea. Situada a gran altura, estaba rodeada de rocas y laderas nevadas, con escasa vegetación. Cuando llegaron a la puerta, una persona apareció en lo alto de las paredes, y al confirmar que eran cazadores de Beacon, los dejó pasar abriendo la puerta mecánica. Impresionante fortificación, observó Dante. Los muros eran de piedra maciza y tenían 10 metros de altura. Grim con base en tierra no podría saltar sobre ellos, y eran demasiado gruesos para ser aplastados por la fuerza fácilmente. Además, las torretas estaban montadas con ametralladoras a intervalos en las paredes, muy probablemente como protección contra Grim volador. Es mucho armamento para una aldea. Aún así, dada la forma en que era Remnant, tenía sentido. Profesor. Solo llámame Dante. Dante, deberíamos hablar con el jefe y obtener información, dijo Koko. Su equipo asintió. Ustedes sigan adelante, dijo Dante. Voy a hablar con algunas de las personas aquí. Koko arqueó una ceja. ¿De verdad tienes tiempo para socializar? Necesitamos información sobre el Grim que se supone que debemos matar. Según el informe, la aldea había tenido una existencia estable en su mayoría debido a sus fortificaciones, pero recientemente, la gente había comenzado a desaparecer. El objetivo era averiguar el motivo y eliminarlo. Dante comenzó a caminar, saludando mientras lo hacía. Como dije, te dejo el jefe a ti. Solo avísame cuando planeas salir de los muros. Habiendo dicho eso, se fue. Espere. Pero fue inútil, ya se había ido. Genial.
Simplemente genial, dijo Coco. Velvet, que había estado esperando algo en este sentido dado lo que había oído sobre él, decidió volver a poner la cabeza de su líder en el juego. Oye, deberíamos ir a hablar con el jefe. Yatsuashi y Fox asintieron. Derecho. Los cuatro preguntaron por ahí y les dieron indicaciones para llegar a la casa del jefe. Al llamar, los dejaron entrar de inmediato. El hombre había sido informado de que habían llegado los cazadores que había solicitado, por lo que estaba preparado. Adelante, dijo. La casa no era extravagante, pero estaba bien construida. A partir de eso, y de los otros edificios, sin mencionar las paredes, estaba claro que a esta aldea no le faltaban fondos. Toma asiento. ¿Quieres comer o beber algo? Coco negó con la cabeza. Estamos bien. Nos gustaría ponernos a trabajar lo antes posible. El jefe asintió, algo impresionado. El trabajo. Sí, por supuesto. Cuéntanos todo lo que sabes sobre la situación. No dejes nada fuera. Sí, por supuesto. Haciendo una pausa por un momento, el hombre comenzó a explicar. Todo comenzó hace un mes. Verás, tenemos el ataque Grim ocasional, pero nada con lo que no podamos lidiar. Tienes unas paredes y armamentos impresionantes, señaló Yatsuashi, rompiendo su silencio. El jefe asintió. Esta aldea está construida sobre el lugar del accidente de un meteorito. Hace generaciones, pudimos extraerlo en busca de mineral y seguimos haciéndolo. El mineral es de alta calidad y produce el hierro que es muy buscado. Como resultado, nunca nos ha faltado dinero. Vaya, ¿qué haría Atlas si supieran que existe este lugar?, pensó el líder de FB3 asintiendo, dejó que el jefe continuara. En cualquier caso, nunca antes habíamos tenido problemas indebidos con Grim. Es imposible que no haya víctimas, ya que estamos tan lejos en la naturaleza, pero los números eran pequeños, los incidentes raros. Todo eso cambió hace un mes. La gente empezó a desaparecer. ¿Cómo?, preguntó Fox con aspereza. No lo sabemos, dijo el jefe. Dejaron el pueblo, pero nunca regresaron. ¿Por qué dejarían la seguridad de la aldea?, preguntó Velvet. Para cazar, respondió simplemente el cacique. Viviendo todo el camino hasta aquí como estamos, no hay muchas otras formas en que podamos comer. Cambiamos por comida, pero no podemos simplemente depender de eso. Y no puedo evitar que la gente intente mantener sus familias. Mientras tanto, en otras partes del pueblo, Dante hizo girar a Ivory, acabando de terminar de destruir un objetivo de entrenamiento. Volviéndolo a poner en su funda, se quitó la venda que llevaba. Bueno, parece que me debes una, dijo, volviéndose hacia un grupo de personas a su lado. Todos lo miraron con una mezcla de asombro y resentimiento. Nunca he conocido a nadie que pueda hacer 6 disparos consecutivos a la cabeza con los ojos vendados, señaló una mujer entre ellos. Oye, amigo, eres humano, ¿verdad?, preguntó un hombre. Yo. Seguro. Mi tiro. Historia diferente. Ahora sobre esa apuesta. Todos se negaron a mirarlo a los ojos, ahora que era hora de pagar. Dante, por supuesto, lo había visto venir. Te diré todo. Puedes quedarte con el dinero. Pero hay algo que puedes darme. Con un aspecto considerablemente aliviado, esperaron a que continuara. De hecho, estoy aquí para ocuparme de un problema que todos han tenido. Han desaparecido personas de aquí. Se miraron el uno al otro y luego a él. ¿Eres un cazador? Entonces, ¿estás aquí para ayudar? Dante asintió. Te diremos todo lo que sabemos. Por favor, sea lo que sea, solo ocúpate de ello. Estas personas, ¿cómo se pierden? Bueno, todos salieron a cazar. Para comer. Y nunca regresaron. Quiero decir, tenemos cosas almacenadas, pero no durarán para siempre. Y el próximo envío no llegará hasta dentro de meses, fueron todos a cazar solos. No, fueron en grupos. Pero, no importó. Ninguno de ellos regresó. Ninguno de los grupos de búsqueda que enviamos regresó tampoco. Incluso enviamos gente para verificar si había algún Grim peligroso cerca. Ninguno de ellos regresaron. Hemos estado atrapados dentro de estos muros desde entonces. Nadie se ha atrevido a salir. El hombre de rojo consideró cuidadosamente la información. Si se suponía que esto se debía a Grim, algo no cuadraba. ¿Con qué frecuencia eres atacado por Grim?, preguntó.
No muy a menudo. Quizás una vez en unos meses. Solía ser mucho más frecuente, pero solíamos repelerlos fácilmente gracias a las fortificaciones. Con el tiempo, los ataques se volvieron cada vez más raros. Estos cazadores que salieron a comer. ¿Tenían experiencia? ¿Sí? Ninguno de ellos había tenido problemas durante una cacería antes. Simplemente no tenía sentido. Grimm se sintió atraído por los sentimientos negativos. En un asentamiento como este, que había aprendido a defenderse, esos serían relativamente menos. Además, los cazadores de animales salvajes experimentados que hayan regresado con vida antes podrían controlar sus emociones durante la caza. Y finalmente, era probable que cualquier equipo de búsqueda o destrucción que enviara a la aldea estuviera bien armado, a juzgar por las murallas. Si bien tenía sentido que hubiera crecientes preocupaciones a medida que más y más personas desaparecieran, ese no sería el caso de las primeras personas que salieron. Pero todavía no había suficiente información para tomar una decisión. ¿Hay algo más que alguien haya notado? ¿Algo extraño en absoluto? Uno de los hombres golpeó con el puño una palma abierta. ¿Qué hay de eso? E inmediatamente, los demás pusieron los ojos en blanco. Ríndete, Harold. ¿Sigues hablando de eso? Estabas viendo cosas, ¿recuerdas? No, no lo estaba. Todos ustedes siguen diciendo eso, necesitas superar el hábito de beber. Espera, dijo Dante. Esta cosa que viste. ¿Qué era? El llamado Harold parecía un poco sorprendido de que un cazador profesional de todas las personas estuviera interesado en escuchar su relato. Especialmente después de lo escépticos que habían sido todos en el pueblo al respecto. Aún así, no perdería esta oportunidad. Bueno, hubo un destello de luz. Gigante, como de un rayo o algo, ¿sabes? Duró solo un momento. Y en ese momento, vamos, dijo alguien más, poniendo los ojos en blanco. Vi lo que parecía un árbol gigante, siendo destruido por algún tipo de llamas. No estaba seguro. Pero el árbol definitivamente estuvo allí por un momento. Como una silueta en el cielo. Los ojos de Dante se agrandaron. La silueta de un árbol gigantesco en el cielo. Un destello de luz. Llamas que destruyeron el árbol. ¿Cuándo viste todo esto? Preguntó. Hace aproximadamente un mes, supongo. Justo antes de las desapariciones. Dante había escuchado suficiente. Se fue corriendo. Sacó su pergamino e intentó llamar a Coco, solo para que la llamada fallara. La señal es débil hasta aquí. Maldición. Hace un rato. Oye, ¿estás seguro de que deberíamos salir sin Dante? Preguntó Fox. Podemos manejarlo. Respondió Coco. Además, probablemente esté perdiendo el tiempo en alguna parte. Puede parecer así, dijo Yatsuashi con cautela, pero sigue siendo un maestro. Deberíamos contactarlo primero. Todo estará bien, dijo el líder. No es nuestra primera vez en el campo. Mira, si las cosas se ven mal, no participaremos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que explorar el lugar y ver con qué estamos lidiando de todos modos, ¿verdad? Al menos hacer eso. El equipo se mostró reacio, pero finalmente estuvo de acuerdo. Su líder era testarudo y también muy difícil de convencer una vez que ella ya había tomado una decisión sobre algo. Pero, por otro lado, ella nunca los había descarriado todavía. Y así, estaban actualmente en el bosque cubierto de nieve, tratando de localizar al misterioso Grimm que creían que era responsable de las personas desaparecidas. Pocos sabían, no estaban tratando con un Grimm en absoluto. Cuando llegó la primera flecha, no estaban preparados para ella. Motorhead, Enter Sandman, portada de Metallica, se estrelló contra Yatsuashi como un martillo, lanzándolo hacia atrás. El enorme joven se estrelló contra varios troncos de árboles antes de rodar hacia atrás por el suelo. El balanceo hizo que la flecha volara a su lado, incrustándose en una roca detrás de él. Gruñendo, lentamente se puso de pie. Girándose, miró la flecha que casi lo había atravesado, casi atravesar su aura. Era gigantesco, más grande que una lanza promedio y al menos 3 veces más grueso. ¿Qué diablos?
Antes de que pudiera terminar su exclamación, escuchó el silbido del aire y saltó hacia atrás, evitando una segunda flecha, que rompió la roca en pedazos. Siguiendo la dirección de donde había venido el disparo, encontró al arquero y sus ojos se abrieron como platos. De pie cerca de 3 metros de altura, se elevaba incluso sobre el mismo Yatsuashi, poseyendo un físico inhumanamente musculoso, que estaba casi completamente expuesto a la vista. Trozos de armadura como escamas le cubrían la cintura, los hombros y los muslos. En una mano, sostenía un arco enorme que parecía estar hecho con las astas de una bestia desconocida. Y parpadeando en él había varios ojos vivos. El arquero mismo tenía una corona de orgullosos cuernos que le crecían en la cabeza. Sus ojos dorados parecían arder como fuego, y su piel era azul oscuro. Yatsuashi sintió un sudor frío rodar por su cuello. ¿Qué clase de criatura eres? En respuesta, el ser tiró de la cuerda de su arco. Siguió un relámpago y otra enorme flecha se materializó, colocada y lista para disparar. Sin embargo, antes de que pudiera soltarlo, varias balas rebotaron en él. Sin siquiera estremecerse, se volvió hacia Koko, quien tenía a Hyanduja en forma de ametralladora, apuntando hacia él. Yatsu, muévete, ponte en formación ahora. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. El valor de un año de experiencia con el equipo comenzó, y levantó su espada, dando vueltas, incluso cuando Koko abrió fuego una vez más, los disparos más fuertes que antes, sin duda amplificados por su semblanza. El arquero titánico continuó disparando, sin verse afectado de ninguna manera, y sin siquiera molestarse en cubrirlos o evitarlos. En retrospectiva, el equipo KVI se daría cuenta de que esto era una señal de que no era un oponente común. Pero por el momento, Yatsuashi y Fox lo atribuyeron a una alta durabilidad. Habiendo enfrentado a Grim con una dureza similar antes, decidieron usar el fuego de Koko como una distracción para acercarse a él y sacarlo con sus armas blancas. Como estaban a escasos centímetros de cortarlo, desapareció. Los 2 adolescentes parpadearon. Antes de que pudieran reaccionar, ambos sintieron fuertes golpes chocar contra ellos y fueron enviados por los aires. La fuerza pura detrás de los golpes fue increíble. Los Deathstalkers, o incluso los Goliath, no podían atacar con ese tipo de poder. Sus auras casi se agotaron, los 2 chicos se pusieron de pie temblorosos. No, dijo Koko. No podía creer que sus compañeros de equipo, que eran 2 de las personas más duras que conocía, pudieran haber sido dañados hasta ese punto tan fácilmente. Además de eso, ella no había podido ver al monstruoso arquero moverse en absoluto. Fue en este punto que se dio cuenta de que había cometido un error como líder. Tema de Attack on Titan Fight había entrado en una pelea que no podía ganar. Los ojos del arquero brillaron dorados y otra flecha se materializó en su mano. No había forma de que esta cosa fuera humana. Ni siquiera era Grim. Un monstruo como este solo podría ser un demonio. Estamos muertos aquí. No podemos vencer a este monstruo. Inmovilizada como estaba por el miedo, la fría certeza de esta comprensión le dio la fuerza para actuar. Había metido a su equipo en este lío. Como líder, era su trabajo sacarlos, incluso si le costaba la vida. Si usaba hasta la última gota de aura que le quedaba, podría potenciar su semblante hasta el punto en que los disparos ordinarios de las miniguns se convertirían en rondas explosivas. Quizás solo podría mantener ese tipo de salida durante 2 segundos. Pero sería el equivalente a un bombardeo de misiles. Si lo golpeaba con eso, podría distraerlo lo suficiente como para que tal vez una persona pudiera escapar. Con esto en mente, emitió sus órdenes finales. Yatsu, Fox, conmigo. Ataque completo. Velvet, sal de aquí ahora. Encuentra a Dante. Velvet, que hasta ahora no había usado su arma en absoluto, miró a Koko con miedo. No. No puedo simplemente dejarte aquí, es una orden. Gritó Koko. Nosotros, no podemos vencer a esta cosa. Solo podemos esperar un rato. Antes de que se nos acabe el tiempo, debes encontrar a Dante. El tono de su voz no dejaba lugar a discusiones. Velvet mordió sus sentimientos sobre su auto-odio e impotencia. Su apariencia y arma combinadas le permitieron usar las armas y estilos de lucha de otros cazadores, pero con una efectividad limitada, y solo por poco tiempo.
Era extremadamente versátil y útil si se sincronizaba correctamente. Pero contra un monstruo como este, no serviría de nada. En este momento, la única utilidad que podía hacer para su equipo era correr. Corriendo y recibiendo ayuda. Ella lo odiaba. Pero tenía que hacerlo. Sus vidas estaban en juego aquí. Y así, corrió. Se alejó corriendo, con cada pizca de su agilidad y velocidad, saltando de árbol en árbol para ir más rápido. Muy por detrás de ella, el arquero demoníaco ni siquiera la miró. Su atención se centró en los tres que se habían quedado. Sin que ellos lo supieran, entendía perfectamente su idioma. Era tan inteligente como cualquier humano, tal vez más. Cuando habló, su voz llenó de pavor a los tres adolescentes. Un intento tonto. Así que los gusanos se arrastran de poder de la inevitable gancho. Enviar, y se convierten en mi presa. Puedes hablar, dijo Coco. ¿Qué demonios eres? El arquero se burló. Un cazador no da su nombre a la presa. La fashionista apretó los dientes. Él era más que aterrador, pero ella no se echaría atrás aquí. Necesitaba comprar todo el tiempo que pudiera y la arrogancia de este tipo la ayudaría a hacerlo. Parece que tienes un gran complejo de superioridad ahí, grandullón. ¿Estás seguro de que no estás compensando por algo? El demonio frunció el ceño. Si daba miedo cuando era indiferente, su mera presencia los paralizaba ahora que estaba un poco enojado. Siempre lo mismo. Los humanos y su patética arrogancia. ¿De dónde viene?, me pregunto. ¿Son todos fanfarrones por naturaleza? ¿O son palabras todo lo que tienen? Ignorándolo, así como la apariencia de sus compañeros de equipo, Coco decidió empujarlo aún más. Te contaré otro hecho, grandullón. Aquí somos los cazadores. Venimos de toda una escuela de ellos. Este es nuestro mundo en el que estás. Y no eres bienvenido. Los ojos dorados del demonio se entrecerraron. Sufrirás antes de morir. Tú primero, gilipollas. Vertiendo toda su aura en su arma usando su semblanza, Coco disparó. Mientras las explosiones sonaban detrás de ella, Velvet continuó moviéndose. Si esas explosiones eran lo que pensaba que era, entonces estaba casi fuera de tiempo. Ella ya había intentado llamar, pero el CST apenas tenía fuerza de señal hasta aquí. ¿Tendría que encontrar a Dante ella misma? No hubo tiempo para eso. Él podría estar en cualquier lugar del pueblo, y ella tardaría unos segundos más en llegar al lugar. No había tiempo. No había tiempo. En su desesperación, gritó desesperada. Dante. Y eso fue suficiente. Por supuesto, no tenía idea de que, al igual que ella, él poseía un oído sobrehumano, solo hasta un punto que la superaba incluso a ella. Ya había entrado en el bosque y estaba buscando a los estudiantes. Su voz era todo lo que necesitaba para encontrarla. Una mancha roja saltó de los árboles, justo frente a ella. Velvet la miró fijamente, pero no tuvo tiempo de dejar que su propia sorpresa se registrara. Son así. Dijo, señalando. Tienes que darte prisa, ahora. Ni siquiera respondió. Con un simple asentimiento, desapareció de la vista, moviéndose con una velocidad inimaginable. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Velvet lo siguió tan rápido como pudo, para respaldarlo de cualquier manera que pudiera. Sin embargo, sería innecesario. Host, machinead, soy el infierno. Coco logró ponerse de pie. Su aura estaba completamente agotada ahora. Yatsuashi y Fox ya estaban inconscientes. El arquero demoníaco ni siquiera había necesitado sacar otra flecha para derrotarlos. Entonces así es como termina, ¿eh? Incluso si este fuera su último acto de desafío, moriría de pie, mirando a este monstruo a los ojos. Ella no le daría la satisfacción de morir como una presa. El demonio negó con la cabeza. Toda esta resistencia, inútil. Al final, no importa cuán valiente sea, el ciervo no puede derrotar al tigre. Así es la naturaleza. Te daré, al menos, una muerte indolora. Y tus compañeros te seguirán al más allá muy pronto. Habiendo dicho lo que quería, echó el brazo hacia atrás, planeando empalarla con sus afiladas garras. Coco respiró hondo y se preparó para morir. Al menos logré salvar a Velvet. El demonio empujó su mano hacia adelante. Pero el golpe nunca conectó con ella. Una mancha roja se había materializado frente a ella, y una mano se lanzó hacia adelante para encontrarse con la del monstruo. La mandíbula de Coco se abrió. ¿De Dante?
Lo último que registró antes de caer inconsciente fue una sensación de seguridad. En cuanto a Velvet, llegó al claro justo a tiempo para ver a Dante sosteniendo la mano del demonio en su lugar con un agarre de hierro. El guerrero normalmente alegre no tenía ni rastro de sonrisa en su rostro. Estaba más que enojado. En ese momento, Velvet se dio cuenta de por qué mantenía su fachada alegre alrededor de la gente. Su aura no era como la de una bestia salvaje. Su ira estaba en un nivel completamente diferente. 4 Era como una fuerza de la naturaleza. El arquero frunció el ceño. Sin darse cuenta del peligro que corría, habló. Así que hay alguien de valor entre ustedes después de todo. No importa. Usted también caerá pronto en... Las palabras murieron en su boca. Cuando había intentado sacar su mano del agarre de Dante, ni siquiera se movió. Colocando los pies firmemente, lo intentó una vez más, pero fue en vano. El rostro de Dante permaneció frío. El arquero demoníaco, experimentando algo que nunca antes había experimentado, trató de alejarse con todas sus fuerzas, pero se quedó corto. Dante apretó su agarre y tiró hacia atrás violentamente, arrancando el brazo del arquero de su hombro. La mano que estaba agarrando ya había sido destrozada, y la sangre fluía libremente por la herida abierta en el torso del arquero, incluso cuando los músculos desgarrados estaban expuestos a la vista. El demonio dio varios pasos hacia atrás, gruñendo de ira y creciente miedo. Tú no eres humano. Ese poder, eres. Sus ojos se abrieron en comprensión. De vuelta en el inframundo, había escuchado las historias. Un caballero oscuro legendario, que había engendrado hijos gemelos. Hijo de Esparda, Ciseo. ¿Por qué estás en este mundo? Pero Dante no estaba de humor para hablar. Comenzó a caminar hacia adelante. El arquero saltó hacia atrás. Concentrando su poder demoníaco, fue capaz de regenerar su brazo perdido, uno nuevo brotando de su hombro. Saltó hacia la figura de rojo, sabiendo ahora que no podía permitirse el lujo de retener nada. Cambiando de dirección a mitad de carrera para atraparlo desprevenido, intentó cortar a Dante desde el costado con sus garras. Una ráfaga de energía roja brilló y un dolor punzante recorrió el pecho del demonio. Dante todavía caminaba hacia él. 3 veces más el monstruo intentó arañar a Dante. 3 veces más se entregó el Royal Release, con una precisión brutal e implacable. El demonio luchó por ponerse de pie. El dolor que estaba experimentando estaba más allá incluso de lo que había sentido cuando Mundus lo golpeó para convertirlo en servidumbre. Un pie conectó con su barbilla y se sintió volar por el aire, chocando árbol tras árbol, hasta que chocó con una roca, que se derrumbó en pedazos sobre él por la fuerza del impacto. ¿Cómo? ¿Cómo tiene tanta fuerza? Es solo mitad demonio. Ya no era una lucha por el orgullo. Ahora era una lucha por sobrevivir. Al no tener otra opción, el demonio desató su verdadera forma. Batalla de jefes. El cazador del inframundo, Orión. El poder demoníaco surgió en una ola, destruyendo todos los árboles en un radio de 10 metros. Orión flotaba sobre el suelo, mantenido en alto por alas que se extendían desde sus piernas. Los 4. La parte inferior de su cuerpo era la de un caballo, solo cubierta por escamas como si fueran una armadura. Su arco era más grande que antes. Los ojos en él siguieron a Dante. Caerás aquí, hijo de Esparda. El temido como el legendario cazador de demonios no dio respuesta. Su silencio fue suficiente respuesta. Velvet Escarlatina observó cómo se desarrollaba la batalla infernal frente a ella. Era como algo sacado de un mito y una leyenda. No había Grimm como este. Aunque no conocía la identidad de Orión como el cazador del inframundo, cuyas estrellas brillaban en el cielo nocturno, instintivamente sintió su naturaleza como señor de los demonios. Y de alguna manera, Dante, el nuevo maestro de Beacon, lo había dominado a cada paso. Ella lo sintió en él. Un poder que superó su imaginación. Algo antiguo. Un poder divino, que solo podía pertenecer al más grande de todos los caballeros. 3 Orión sacó su arco y, en lugar de una flecha, se manifestó un rayo. Los ojos de Velvet se agrandaron. La cuerda se soltó y el relámpago surgió, tan rápido como cualquier rayo en una tormenta. Sin embargo, incluso cuando había tirado de la cuerda hacia atrás, Dante había llamado a uno de los muchos Devil Arms que tenía en su poder.
El relámpago de Cerberus brilló para encontrarse con el de Orión, y las energías demoníacas se cancelaron entre sí. Gruñendo, Orión intentó tirar de su cuerda una vez más, pero una bala golpeó su mano derecha, rompiendo todos los huesos en ella. Dante levantó a Ebony, entrenado en su arquero demoníaco. Cada vez que la regeneración de Orión intentaba reparar su mano, Dante estallaba de nuevo con una precisión mortal. Sacando a Ivory con la otra mano, comenzó a disparar ambas armas, apuntando a objetivos completamente diferentes y en diferentes ritmos, sin fallar nunca un tiro. Ebony continuó destruyendo la mano de Orión una y otra vez, mientras que los disparos rápidos de Ivory perforaron todos los ojos en el arco de Orión. El cazador del inframundo sintió un miedo como nunca antes lo había sentido. Completamente superado, intentó retirarse, solo para que las balas le destrozaran las 8 alas y se estrellara contra el suelo. Sabiendo ahora que era imposible correr, decidió apostar todo en una carga desafiante final. Usando su arco como lanza, galopó hacia adelante, intentando empalar a Dante. El legendario cazador de demonios dibujó a Coyote y disparó. Un disparo a quemarropa cargado con el potente poder demoníaco de Dante conectado con Orión. Innumerables disparos del proyectil se clavaron en su cuerpo, haciéndolo caer hacia atrás. Respirando con dificultad, Orión pudo mirar mientras Dante caminaba hacia él, una espada apareciendo en su mano mientras se acercaba. Cerca de la muerte, Orión pudo vislumbrar la verdadera forma de Dante por un momento. Negro y rojo, ardiendo con los fuegos del inframundo. Diablo del pecado, ya veo. El hijo ha superado al padre. Dante no dijo nada, simplemente clavó su espada homónima en el corazón de Orión, acabando con su vida. Cuando le quitó la espada del diablo, desapareció en un destello de llamas. El cuerpo del demonio se convirtió en energía, formando una única esfera brillante que se acercó a Dante, quien extendió una mano y la absorbió. En su lugar, apareció un arco demoníaco idéntico al que había empuñado Orión. Dante tiró de su cuerda hacia atrás una vez. Satisfecho, permitió que el arma desapareciera, listo para ser convocado nuevamente cuando fuera necesario. Con la batalla finalmente terminada, suspiró. Se volvió hacia Velvet, que se había derrumbado de puro alivio. Mientras ella lo miraba, pensó por un momento que podía ver miedo en sus ojos. Había permitido que su verdadera forma emergiera por un momento. ¿Y si es así, lo había visto? Sacudió la cabeza. No importaba. Se acercó a Yatsuashi, Fox y Coco, revisó a los tres uno por uno, y descubrió, para su inmenso alivio, que todavía estaban vivos. «Están bien», dijo en voz alta, sin mirar a Velvet. «La cabeza de toro debería llegar a recogernos pronto. Llevémoslos al punto de extracción». «Espere». Él se detuvo. «Esa cosa, eso no era un Grimm». «¿Qué era él?» «Un demonio», respondió Dante después de un momento. «Demon», repitió Velvet. «Un monstruo del infierno». Eso fue realmente lo único que pudo haber sido. Y si eso era cierto, entonces el poder que había sentido de Dante. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué solo él había podido luchar contra él? ¿Por qué había podido vencerlo tan fácilmente? «Dante, ¿estás?» Hizo una pausa y lo miró. Incluso si tenía el mismo poder, no era como Orión. Había sido por eso que la había estado mirando antes. Como fauno, ya era bastante difícil encajar. Como otro forastero, se había estado preguntando cómo sería para ella. ¿Algo mal?, preguntó. Ella sacudió su cabeza. No, está bien. Los dos sacaron del bosque a los miembros inconscientes del equipo XV. En cuanto a Velvet, concluyó que Dante era tan humano como ella, o cualquier otra persona que conociera.